Queridos hermanos, hoy escuchamos las palabras de Santa Faustina Kowalska, la santa que tuvo visiones místicas y la gracia de escuchar a nuestro Señor. Santa Faustina nos dejó una gran cantidad de escritos porque Jesús le pidió que escribiera para que todos conocieran la verdad. Sor Faustina tuvo el privilegio de visitar el infierno y el paraíso, pero la terrible visión del infierno la hirió tanto que pidió a todos que escucharan sus palabras y advirtieran sobre los pecados que llevan a tantos hombres a ese lugar de castigo y lejanía de Dios. ¿Cuáles son los pecados que conducen al infierno? Escuchemos las palabras de Santa Fa: yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he estado en los abismos del infierno para contarlo a las almas y testimoniar que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de esto, tengo la orden de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios han demostrado un gran odio contra mí, pero por orden de Dios han tenido que. Lo que he escrito es una débil sombra de lo que he visto. Una cosa he notado, y es que la mayoría de las almas que están allí son almas que no creían que existiera el infierno. Lo que he escrito es una débil sombra de lo que he visto. Una cosa he notado, y es que la mayoría de las almas que están allí son almas que no creían que existiera el infierno. Cuando volví en mí, no podía recuperarme por el susto al pensamiento de que las almas sufren así tremendamente. Por esto, ruego con mayor fervor por la conversión de los pecadores e invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Cada espíritu dañado sufre tormentos eternos según el pecado que decidió perseverar en vida, es la llamada pena del sentido. Existen grados de sufrimiento diferentes según la intensidad del pecado, pero todos los espíritus dañados sufren. Los pecados intelectuales son más graves que los carnales, por lo tanto, son castigados con más gravedad. Los demonios no podían pecar por debilidad carnal como nosotros los hombres, por esto, sus pecados son gravísimos. Y aún así, hay hombres dañados que sufren más que algunos demonios porque la intensidad de su pecado en vida superó incluso el de algunos espíritus angélicos. Entre los pecados, hay 4 particularmente graves, son los llamados pecados que invocan la venganza divina, el homicidio voluntario, las perversiones sexuales, la sociedad, la sodomía y la pedofilia, la opresión de los pobres, el fraude de la justa merced a quien trabaja. Estos pecados gravísimos más que todos encienden la ira de Dios porque Él cuida de cada hijo suyo, sobre todo de los más pequeños, de los más pobres, de los débiles. Existen pecados particularmente graves también porque mortales para el alma y son los 7 pecados contra el Espíritu Santo: la desesperación de la salvación, la presunción de salvarse sin mérito, impugnar la verdad conocida, la envidia de la gracia ajena, la obstinación en los pecados. Con su propio pecado, los demonios, de hecho, se diferencian precisamente según su pecado. Existen demonios de la ira y entonces se manifiestan con rabia y furor, demonios de la desesperación y entonces se muestran siempre tristes y sin esperanza, demonios de la envidia y entonces más que los otros odian todo lo que les rodea, incluidos los otros demonios. Luego, existen los pecados dictados por la debilidad carnal y por las pasiones. Estos son de intensidad menor porque dictados por la debilidad de la carne, pero pueden ser igualmente graves y, por lo tanto, mortales para el alma porque, de todas formas, deforman el espíritu y alejan de la gracia. Asisto a menudo a almas agonizantes y obtengo para ellas la confianza en la divina misericordia. E imploro a Dios la magnanimidad de la gracia divina que vence siempre. La misericordia de Dios, a veces, alcanza al pecador en el último momento, de modo singular y misterioso. Externamente, a nosotros nos parece que todo está perdido, pero no es así. El alma, iluminada por el rayo de una vigorosa última gracia divina, se dirige a Dios en el último momento, con tal ímpetu de amor, que en un instante obtiene de Dios el perdón de las culpas y de las penas. Externamente, sin embargo, no da ninguna señal ni de arrepentimiento ni de contrición, puesto que éstos ya no reaccionan a las cosas externas. Cuánto inescrutable es la divina misericordia. Pero, horror, existen también almas que rechazan voluntariamente y conscientemente tal gracia y la desprecian, aunque durante la. El Dios misericordioso da al alma un lúcido momento interior en el que, si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero, a veces, en las almas hay una obstinación tan grande que eligen conscientemente el infierno, haciendo vanas todas las oraciones que otras almas elevan por ellos a Dios y los mismos esfuerzos de Dios.
Hermanos, las palabras de Santa Faustina nos empujan a todos a la reflexión sobre nuestra vida y sobre nuestra conducta. El infierno es un lugar terrible, pero no debe aterrorizar. Confiamos en la misericordia de Dios y actuamos según su voluntad. Hacednos saber en los comentarios qué pensáis y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos los nuevos vídeos y entrar a formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios bendiga a todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, continuemos reflexionando sobre las profundas enseñanzas de Santa Faustina Kowalska. Ella, como mensajera de la Divina Misericordia, nos revela no solo la existencia del infierno y sus terribles tormentos, sino también la inmensidad del amor de Dios y su deseo de que todos los hombres se salven. Es importante recordar que el infierno no es un castigo impuesto arbitrariamente por Dios. Es, más bien, la consecuencia inevitable de una vida vivida en oposición a su voluntad, una elección libre y consciente de rechazar su amor y su gracia. Las almas que se encuentran en el infierno han perseverado en el pecado hasta el final, endureciendo sus corazones a la voz de la conciencia y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Sin embargo, incluso para estas almas, Dios nunca deja de ofrecer su misericordia. En el momento de la muerte, cada persona recibe una última oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Es un momento de gracia intensa, en el que el alma es iluminada por una luz divina que le permite ver con claridad el estado de su alma y la necesidad de la redención. Pero, lamentablemente, algunas almas rechazan esta última llamada. Cegadas por el orgullo, el egoísmo y el apego al pecado, se niegan a reconocer su necesidad de Dios y se aferran a su vida de pecado hasta el final. Es una elección trágica, que las condena a una eternidad de sufrimiento y separación de Dios. Por eso, es tan importante que tomemos en serio las palabras de Santa Faustina y que nos esforcemos por vivir una vida de santidad y virtud. No debemos caer en la complacencia ni pensar que el infierno es un simple cuento para asustar a los niños. Es una realidad terrible, que debemos evitar a toda costa. Pero, al mismo tiempo, tampoco debemos caer en el miedo ni en la desesperación. Dios es infinitamente misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. La clave para evitar el infierno es vivir una vida de amor a Dios y al prójimo. Debemos esforzarnos por cumplir sus mandamientos, practicar las obras de misericordia y buscar su gracia en los sacramentos. Debemos orar constantemente por la conversión de los pecadores y pedir a Dios que nos conceda la gracia de perseverar en su amor hasta el final de nuestra vida. Recordemos siempre las palabras de Jesús a Santa Faustina: diles a mis almas que no tengan miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La misericordia de Dios es infinita y está siempre disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. Que la divina misericordia nos ilumine y nos guíe en nuestro camino hacia la salvación. Amén. ¿Te ha impactado este mensaje? No olvides compartir este vídeo con tus seres queridos para que también reflexionen sobre su vida espiritual. Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué te ha parecido. Y suscríbete al canal para más contenido sobre fe y espiritualidad.